un correcto reposo. Jesús mismo dijo cuando comienza su ministerio y dice: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, porque yo os haré, ¿qué cosa? Os haré descansar. Quiere decir que la invitación del evangelio es una invitación de descanso, y es correcto, pero vamos a mirarlo de una forma bíblica. Pero vamos a mirar cómo Satanás ha transgiversado ese concepto de descanso, de meditación, y lo ha desviado de una forma totalmente opuesta a la verdadera verticalidad de la palabra y de la revelación de Dios. Cuando nosotros estudiamos el Antiguo y Nuevo Testamento, tenemos muchos textos bíblicos que nos hablan de la forma como Dios nos está indicando acerca del reposo y del descanso. Es más, Jesús dice en la Biblia que ¿cuántos días trabajó? ¿Cuántos días trabajó? Dice que trabajó 6 días y descansó 1. Quiere decir que siendo el Dios de la eternidad, y aunque si bien es cierto, Dios no se cansa, diga, Dios no se cansa. Dios siempre está dispuesto. Nosotros sí nos cansamos, pero Dios no se cansa. Diga, Dios no se cansa. Entonces, aunque Dios no se cansa, sin embargo, Él nos dio ejemplo de, quiere decirnos algo, quiere comunicarnos algo, porque dice que Él descansó un día. Esto tiene que ver de una forma tipológica espiritual, que no podemos solamente correr la carrera como los demás seres humanos en el mundo, que solo piensan en lo pasajero, material y efímero de la vida. Hay un día que nosotros tendríamos que sacar completamente solo para buscar en la presencia del Señor. Ese es el día de descanso. Ahora, miremos algunos textos bíblicos, y para que ustedes vayan entendiendo, y a medida que vamos desarrollando este mensaje, muchos se le van a abrir los oídos, la mente, los ojos espirituales. Y quiero hablar sobre esto porque necesitamos ver cómo son las corrientes impetuosas de engaño y qué Satanás está haciendo, y que alguna vez esas cosas se están infiltrando muy sutilmente en muchos lugares, llamado iglesia, congregaciones o lugares donde se alaba y glorifica el nombre del Señor. Miremos lo que dice Éxodo capítulo 33, verso 14. El libro de Éxodo capítulo 33, verso 14 dice de esta manera siguiente. En unas versiones, por ejemplo la antigua versión Reina Valera del año 1909, dice: y él dijo, mi rostro irá contigo y te hará descansar. En la versión Reina Valera 1960 dice: y mi presencia irá contigo y te producirá descanso. Sí, prácticamente es muy similar. Ahora miremos entonces eso. Dice: y él dijo, mi presencia o mi rostro irá contigo y te producirá descanso. ¿Qué dice? Descanso. Ahora vamos a mirar el libro de Deuteronomio, exactamente en el capítulo número 12, y vamos a encontrar otra cita bíblica que nos habla acerca de este mismo tema. El verso, exactamente verso número 10. Y miren lo que dice en el libro de Deuteronomio capítulo 12, he dicho, ¿verdad? Verso número 10. Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar, y él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguro. Cuando nosotros unimos la palabra descanso y reposo, es muy similar una palabra con la otra. Diríamos que son palabras sinónimos. Tiene un mismo sentido de aplicación y de connotación y de aplicación. Repito este texto porque este texto está tremendo. Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar, y él os dará, diga, él os dará reposo. ¿De quiénes? De todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguros. Quiere decir que lo contrario a la aflicción, lo contrario a la carga, lo contrario a la desesperación, lo contrario a la preocupación, lo contrario a la ansiedad, sería el reposar quietamente en su presencia. Porque cuando yo reposo, es decir, cuando yo aprendo a descansar en la presencia del Señor, eso me da una nota, una confirmación en el mundo espiritual, que el que tiene el control de mi hoy y de mi mañana es la presencia literal del Señor.
Por eso dice la Biblia que por nada estemos afanosos, mas sean conocidas vuestras peticiones delante de la presencia ¿de quién? De Dios. Entonces este es un texto maravilloso que nos está diciendo que cuando pasen el otro lado, posean la heredad, gocen de la promesa. El gozar de la promesa y de todas esas cosas nos va a producir en nosotros, diga conmigo, reposo de todos nuestros enemigos. Miremos Jeremías. Ahora vamos a ir a Jeremías. Y en Jeremías exactamente el capítulo número 6, el verso número 16 nos dice lo siguiente. Y miremos esto, Jeremías 6:16. También a través del profeta nos está hablando aquí y nos está diciendo, dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, Israel dijo, no andaremos. Ahora, implícitamente y certeramente el Señor está diciendo, ustedes pueden alcanzar reposo, pueden alcanzar descanso, pero tienen que hacer algo. El reposo, la plenitud de descanso, el estar en medio de un mundo de aflicción, de desesperación, estar reposado quietamente en su presencia, tiene que ver con paraos en los caminos, mirad, preguntad por la senda antigua cuál sea el buen camino, andad por él y haréis descanso para vuestras almas. Quiere decir que cuando estamos alineados con el propósito y la voluntad de Dios desde el cielo hacia nuestra vida, el estar alineado verticalmente por Dios va a producir en nuestra vida, diga conmigo, reposo o descanso. Entonces, mientras Satanás quiere traerme aflicción porque esta semana no me alcanza para cubrir los gastos, o porque la otra semana tengo al niño que está enfermo con fiebre o con gripe, o mientras estoy pensando de cómo salir del atolladero del problema que me está afectando en mi trabajo, todo eso produce un estado de agonía, de aflicción, y quiere robarnos al fin nuestro descanso y reposo, que se llama quietud de confianza en Dios. Ahora miremos eso. Satanás, si no puede robarnos esta verdad práctica de la vida cristiana, intentará menoscabar nuestra fe y que nosotros en forma inconsciente, en forma indirecta, aceptemos ciertos consejos que Satanás está planificando y está llevando a cabo para que seamos arrastrados y dejemos de pensar en todo aquello correcto que Dios nos dice y comencemos a aplicar nuestra vida ciertas conexiones que tienen que ver con el engaño y la apostasía. Vamos a mirar más adelante, pero miremos Mateo capítulo número 11. Estoy leyendo todos estos textos bíblicos. Mateo capítulo número 11. ¿Qué dice Mateo capítulo número 11? El capítulo 11 de Mateo, vamos a mirarlo. Y el verso número 29, capítulo 11 de Mateo, verso número 29. ¿Lo tienen allí? Entonces el Señor en su ministerio habló continuamente, invitó a la gente y habló acerca de la importancia de descansar en su presencia. Y dice el verso 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Quiere decir que la humildad y la sencillez de corazón va aplicado a una vida de reposo, de quietud y de seguridad en el Señor. Cuando tú tienes una actitud humilde, una actitud de humillarte bajo la poderosa mano de Dios, el resultado, el efecto que va a producir ese acto de humildad, de sencillez de corazón, de una vida alineada con Dios, te va a producir descanso. Diga conmigo, descanso. Ahora, miremos esto. El aumento, por ejemplo, vamos a suponer algo que nos quita el descanso, algo que nos agobia. El aumento, por ejemplo, en el precio de los alimentos. ¿Quién no está preocupado hoy de una forma u otra? No están preocupados aquí hoy en Estados Unidos. En el resto de Sur y Centroamérica este es un problema que hemos vivido por muchos años. Ya eso prácticamente ha nacido como la gente y ha muerto con la gente en la condición de las necesidades. Pero hablando de esta nación, hablando de otras naciones del mundo, hoy es algo global, hoy es algo generalizado, hoy es algo internacional, mundial. El aumento en los precios de los alimentos.
Entonces el aumento de la comida, el precio de gasolina, el desempleo afectan a casi todo el mundo en estos días finales y en esta hora que nosotros estamos viendo. ¿Sí o no? Entonces, esa tensión, esa situación hace que nosotros perdamos, o que muchos cristianos pierdan de vista la eternidad y el concepto Dios, presencia, búsqueda y consagración. Miremos eso. Entonces, como Satanás sabe que el ser humano está desesperado, él pone alternativas que están fuera de la palabra, porque cuando nosotros buscamos la palabra vamos a ser correctamente dirigidos a saber entender que aunque mi problema es grande, por encima del problema de la aflicción está Dios para controlarlo. Dios es superior a mi problema. Diga conmigo, Dios es superior a mi causa, a mi problema, a mi dificultad, a mi necesidad. Diga conmigo, Dios es superior a él. Entonces, personas de todas las edades, profesiones y todas las condiciones sociales están sintiendo de una u otra manera la presión económica mundial. Prácticamente diríamos que la preocupación número uno en este momento del mundo entero, Estados Unidos, China, Asia, el mundo entero, Europa, la gran preocupación es todos los días de la noticia estamos siendo bombardeados de forma continua, permanente, condición económica, inestabilidad económica, los precios suben, problema de petróleo, problema de subida de gasolina, y eso hace que el ser humano viva una vida de tensión continua. Cuando tú le hablas, busca a Dios, reposa en Dios, trata de sacar tiempo, entonces el ser humano está con un cúmulo de deudas, de problemas, de economía, de situaciones que les roba interiormente la paz con el Señor. Y el Señor dice, aprender en esta hora de aflicción, aprende en esta hora de desesperación, aprende a descansar en mí, reposa en mí. Entonces, ¿qué sucede? Y esto te necesitamos para que los ojos y los oídos de muchos sean abiertos. En los tiempos bíblicos, el profeta Isaías tenía un plan maravilloso para hacer frente a las dificultades de la vida. Y él escribió diciendo, en descanso y en reposo seremos salvos, y en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. ¡Qué tremendo texto! ¿Te das cuenta de eso? Hambre siempre ha habido, porque aún en los días de José hubo hambre. Es más, él tuvo la visión de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. El profeta Habacuc, cuando estaba diciendo, apresura, Señor, tu obra, confirma tu palabra, viva tu obra en medio de los tiempos. Cuando estaba hablando y clamando, Habacuc no estaba viviendo un tiempo muy cómodo, porque cuando él está haciendo oración de avivamiento, cuando está haciendo la oración de clamar a Dios para que Dios traiga un despertar en la tierra, él dijo, aunque no haya vaca en los corrales, aunque no haya pasto, que no haya siembra en la tierra, aunque falte esto, aunque falte el otro, yo con todo me alegraré en él. Es decir, queramos o no reconocerlo, estamos viendo días proféticos, días muy parecido a los días de José en Egipto, o días de penumbra como el caso del profeta Habacuc. Y quien dice Habacuc, podríamos hablar de Jonás o de tantos otros profetas mayores o menores del Antiguo Testamento. Podríamos volver a experimentar como que la cosa se vuelve a repetir en la escena de Noemí y sus hijos, que fueron a una casa, a un lugar extraño, siendo que habitaban en Betel, casa de pan. No había pan en Betel y ellos fueron a un lugar para ver si podían de alguna manera aliviar la situación. ¿Sabes una cosa? Eso le pasa a mucha gente. La gente cree que por mudarse de lugar, que la dificultad financiera económica se va a arreglar. No, señores, el problema es tú buscar a Dios donde Dios te ha plantado, y buscarle a Él ahí donde está plantado, y clamarle a Dios donde estás plantado, y de reclamarle delante de Dios, Señor amado, porque hermano, la gente puede recorrer todo el territorio de los Estados Unidos, Europa y el mundo entero, pero sabes una cosa, si la bendición de Dios no está contigo, si la cubierta del Altísimo no te cubre, si la gloria de Dios no te suple, donde quiera que tú vayas será, aleluya, el mismo problema, la misma situación, la misma causa que enfrentar. Entonces el profeta Isaías tenía un plan, y tiene Dios un plan maravilloso para hacer frente a las dificultades de la vida. Y él escribió, dijo, en descanso. Yo solamente pienso que el repetirlo esto una y otra vez y hacerlo rema en nuestro espíritu, ya comenzamos nosotros a sentir el efecto que la propia palabra. El problema es que la gente
enfrenta los problemas, pero los quiere enfrentar naturalmente, de una forma humana, de una forma igual que el mundo. Entonces no podemos enfrentar los días que vienen de una forma natural. Tenemos que aplicarnos, tenemos que afirmarnos, tenemos que sostenernos, tenemos que fundamentarnos en la palabra de Dios y sus promesas divinas. Entonces, el Satanás quiere tratar de atormentar, de traer aflicción a mi espíritu, de traer carga a mi ser interior. Entonces hay respuesta para todo ello. Así dijo Isaías: en descanso y en reposo, buscándome, clamándome, sintiendo mi gloria, estando cerca de mí, seréis salvos, y en quietud y confianza será vuestra fortaleza. Es tremendo esto, ¿verdad que sí? Entonces, mientras muchos creyentes ignoran esto y tratan de vivir una vida completamente ajeno a estas verdades aplicables en la palabra y que son notorias, entonces podemos decir que ¿puede este consejo ayudarnos en realidad hoy? Todo el consejo que viene de parte de Dios es útil, y si lo aplicamos a nuestra vida funciona. El problema es que el diablo quiere desviar nuestra atención y que apliquemos otra práctica, otros conceptos, otras teorías, otras formas de vida, porque es mucho más fácil que obedecer la palabra de Dios y caminar por ella. Claro que sí, el descanso es vital. Descanso es vital para la renovación y el crecimiento espiritual. Cuando el creyente está debidamente cargado, afligido, no puede fluir en la presencia de Dios. Tú estás orando y ore por fulano, vamos a orar por avivamiento, vamos a orar, hermano, pastor, ¿cómo yo voy a orar por avivamiento si tengo un montón de deudas que enfrentar mañana? O tengo esta situación que enfrentar la semana que viene, o tengo una situación que resolver dentro de un mes. Y parece que la batalla en la mente del ser humano, de los cristianos, batalla continuamente que le hace perder la verdadera o el verdadero objetivo de su relación con Dios. Y sabes una cosa, cuanto más el enemigo tira con todos sus hierros, como yo muchas veces digo, y cuando trata el enemigo de menoscabar nuestra verdadera fe, es cuando más tenemos que mantenernos en reposo delante de su presencia. Porque vas a producir, Dios dice, te voy a producir descanso delante de tus propios enemigos. El descanso es vital. Cuando tú descansas, cuando tú reposas, la parte de descansar y reposar significa estar viviendo en una relación de comunión con el Padre a través de Jesucristo por medio de la unción del Espíritu Santo. Y entonces, cuando tú estás buscando la presencia del Señor, no sé si te pasa, a mí me pasa, mi mente es renovada. Es renovada no las cosas del mundo, es renovada en el poder de las promesas activadas de Dios en su palabra. Y Dios trae a mi mente y me renueva por todas las promesas y por toda la activación de la revelación de la palabra, y la palabra se convierte en mí como el sustento y como aquello que comienza a cortar aquellas cosas que el enemigo ha traído y que de alguna manera quiere menoscabar o detener nuestro avance de la fe. Es decir, produce en nosotros una revelación, una renovación, y produce en nosotros un crecimiento espiritual, porque detrás de cada etapa de necesidad, detrás de cada etapa o detrás de cada situación, vemos la manifestación de Dios y el nivel de fe en nosotros se desarrolla. ¿Cómo se va a desarrollar el nivel de fe en nuestra vida si no vemos la mano de Dios o no vemos cómo Dios interviene favorablemente? Si todo prácticamente sigue de la misma manera y no hay problemas, dificultades, no tenemos situaciones difíciles que enfrentar. Yo creo que cada situación que tenemos que enfrentar nos da oportunidad para saber que hemos depositado nuestra fe ardiente en Dios y en su presencia. Entonces, el problema es que no podemos renovar. Entonces el mundo, la gente, y en muchos lugares en la iglesia, dice, tenemos que tratar de aplicar otra corriente de pensamiento o tratar de renovar nuestra vida. Entonces nacen los pensamientos y los mensajes posmodernistas, modernos, humanísticos, llenos de filosofía y llenos de práctica que tiene que ver con errores diabólicos y errores demoníacos, para que en lugar de aplicar la palabra que funciona correctamente en nuestra vida, nosotros seamos adaptados a aplicar otras corrientes pensantes que en lugar de acercarnos a Dios nos va desviando y nos va debilitando nuestra verdadera fe. Entonces miremos esto. Es decir, pero en una época en la que trabajar más, esto es lo que piensa mucha gente, incluyendo mucha gente en la iglesia. Está viviendo una época en que muchos piensan
en que trabajar más parece la solución a los problemas. Es difícil pensar en descansar, ¿verdad? Pastor, ¿cómo usted me llama a mí que yo descanse y repose en Dios? Si cuando más tengo que trabajar, es cuanto más dinero tengo que ganar, es cuanto más billete tengo que hacer. ¿Cómo usted me va a decir a mí que yo descanse, que yo repose? Justamente esa es la palabra que Dios está trayendo. ¿Por qué razón? Porque tú puedes ganar un poco más, pero tú estás espiritualmente, estás retrocediendo. Pero estamos viendo una época en que la mayoría de la gente y este pensamiento materialístico, este pensamiento humanístico ha penetrado en la iglesia de una forma terrible. Y para muchos el trabajo se convirtió en su Dios, su ídolo principal, en la que muchos piensan que trabajar más parece ser la solución a nuestros problemas. Es difícil pensar en descansar y es difícil hablar de un mensaje en medio de una sociedad que solamente nos demanda, y nosotros solamente corremos en una desesperación y en una situación que nos va ahogando y nos va de una manera robando todo aquello precioso que Dios ha implantado en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro ser. ¿Puedo seguir predicando, sí o no? Entonces, sin embargo, en todas partes del mundo, decenas de miles de instructores ofrecen ejercicios para relajarse del trabajo diario. Y la gente va. Eso está en boga hoy en día. Yo no estoy en contra del ejercicio, no vaya a pensar eso. Algunos de nosotros nos hace falta hacer un poco más de ejercicio. Extraordinariamente lo creemos y lo vamos a aplicar. Y algunos tenemos que caminar un poco más de lo que caminamos. Claro que sí. Eso no va a ser bueno, es saludable para todo el mundo. Y gloria a Dios por aquellos que pueden hacerlo y tenemos que hacerlo. Es necesario. Ahora, no vaya a entender esto con la forma que yo voy a aplicar lo que estoy diciendo. Mucha gente, parte del mundo, decenas de miles de instructores ofrecen ejercicios para alejarse del trabajo diario. ¿Tú te das cuenta la contraposición, lo contrario a lo que Dios dice en su palabra? Yo quiero alcanzar reposo, quiero alcanzar descanso en mi alma, en mi espíritu, renovar mi mente, alcanzar victoria en mi vida. Entonces la forma correcta yo para alejarme no es el ejercicio, es la búsqueda con Dios. Aunque el ejercicio sí es necesario. No sé si me estoy explicando. Puede ser que cuando yo vaya desarrollando un poquito más, que recién estamos en la introducción, algunos de ustedes digan, eso yo no lo sabía. Entonces tenemos que tener sumamente cuidado y tenemos que tener un balance y un equilibrio en nuestra vida, en la forma diaria que nosotros sostenemos nuestra vida. Hay gente que no tiene problema de hacer 3 horas de ejercicio, pero tiene problema para dar media hora. Yo diría eso un desbalance espiritual. Porque que tú me digas que tienes tiempo para estar y hacer 3 horas de ejercicio y no tienes tiempo para orar media hora, eso como que tú estás alterado y estás administrando muy incorrectamente tu tiempo. Miremos eso. Muchos de estos ejercicios, y yo quiero decirlo porque esto está introduciéndose sutilmente, muchos de estos ejercicios también se conocen como el yoga. Y el yoga hoy en día es un espíritu de maldad, es un espíritu asolapado de engaño que está penetrando. Entonces, ¿sabe una cosa? Yo leí hace un tiempo atrás, hace muy poco, donde iglesias se están convirtiendo en los templos para que la gente venga a practicar el yoga en la iglesia. ¿Sí? ¿Y sabes algo? Tenemos que abrir nuestros ojos y entender cómo Satanás, de una forma disfrazada, está engañando a la gente. Muchos de estos ejercicios se conocen como yoga. Y cuando nosotros preguntamos a la gente, ¿tú sabes lo que es el yoga? ¿Por qué lo haces? Porque todo el mundo lo hace. ¿Por qué te vas al infierno? Porque todo el mundo sigue al mismo lugar. Entonces es necesario que nosotros, aunque la gente no quiera, hablemos en cierta manera de estos temas y descubramos lo que hay detrás de esto,
que no hay otra cosa sino el plan seductor de las tinieblas y del plan seductor de Satanás y sus séquitos de demonios, engañando cuando el Señor dijo, mira que nadie os engañe. Quiere decir que la gente quiere descansar, pero está tomando otras corrientes pensantes, ignorando la verdadera realidad de la forma correcta, cómo podemos descansar en tiempo de aflicción y cómo podemos reposar en tiempo de desesperación que vive el mundo. Entonces, tú le preguntas a la gente, vamos a preguntarle en esta noche, voy a preguntar yo a algunos de ustedes, ¿tú sabes lo que es el yoga? Explícame lo que es el yoga. Algunos me dicen meditación, otros dicen descansar la mente. Hay muchas corrientes y pero tú sabes el fondo realmente. ¿Usted quiere saber el fondo de esto? Vamos a ir a fondo. Vamos a ir a profundidad. Vamos a mirar porque puede ser que alguna persona en forma inconsciente se sometan a esto sin saberlo, sin conocerlo. O sea, mediante estos ejercicios, la forma sutil del diablo de engañar y menoscabar la verdadera palabra de Dios. Hay gente que sufre de dolores, de penas, de problemas, de sinsabores, de aflicciones, de congoja, de necesidades, de muchas cosas. Y a la gente en estos días se le enseña a través de programas de adiestramiento, a través de programas educacionales en los colegios públicos y en las enseñanzas de diferentes plataformas de enseñanzas universitarias secular, a través de los medios televisivos, a través de los programas de radio, incluyendo algunos supuestos programas cristianos. Se le enseña a la gente a relajarse y aliviar las tensiones, ser más brillante, es decir, adquirir una mente y un cuerpo completamente sano. Pero tomando caminos que al hombre le parecen caminos rectos, pero su fin son caminos de muerte y de oscuridad, tal como dice y enseña las Escrituras. El problema de esto, que hay mucha gente que profesando la fe cristiana, se inmiscuyen en esto y comienzan a ser distorsionados en su verdadera, auténtica fe en la palabra. De modo consciente, o inclusive hoy en día, de modo inconsciente, muchos líderes mundiales, en varios escenarios como las Naciones Unidas, el Pentágono, en universidades, en las escuelas, promueven como algo normal las enseñanzas, la práctica y adiestramiento del yoga para aplicarlo a diario en nuestra vida, para tener una relajación, descanso y tener una vida saludable. ¿Tú te das cuenta cómo esto va trabajando? Entonces, el yoga en principio era practicado por unos cuantos ocultistas muchos años, décadas anteriores, en América, en Europa y especialmente en la India y en otros lugares más del mundo asiático. Sin embargo, hoy podemos observar que aún los seguros social en muchos lugares, la seguridad social en países como Europa y en algunos países más, no sé si aquí en Estados Unidos también lo hacen, es que para muchas personas que practican este tipo de adiestramiento y este tipo de relajación para descanso, millones de personas en el mundo entero están siendo involucrados en algún tipo de meditación oriental y muchos de ellos están siendo pagados por la misma seguridad social. ¿Tú te das cuenta el peligro de esto? Hace unos años atrás, cuando yo escuchaba acerca de la práctica del vudú, de la macumba, de la práctica del ocultismo, y me enteré que a través de una planificación solventaron y pagaron a unos maestros de la ciudad de Miami para ir al África a aprender los ritos del vudú y de la macumba y enseñarlo a sus niños, a sus alumnos en el colegio como una forma cultural. Satanás es astuto y es serpiente astuta y brillante. Entonces hay millones de personas hoy en día que eso se va involucrando de una forma progresiva. El yoga, quiero decirlo, se remonta, y esto es lo que quiero decir porque la verdad nos hará libre. El amo del yoga se llama el dios Shiva. La palabra yoga significa, justamente el señor del yoga significa Shiva. ¿Ustedes han oído hablar de Shiva? Es el dios del hinduismo, aquel dios que aparece ¿con qué? Con 4 vasos. Hace poco, el año pasado, nació una niña en la India que tenía, creo, como 6 brazos y dijeron que era una encarnación de Shiva.
Este es un espíritu terrible de destrucción. Esto es un demonio terrible. A algunos de ellos se le aplica el nombre de Krishna, uno de los dioses del hindú, que propugnaba el yoga, la práctica de la meditación y relajación en la mente. La palabra literal yoga significa yugo. O sea, quien lo practica están siendo solventados, aprisionados, encadenados a un yugo de los demonios. La palabra yoga entonces significa yugo. La Biblia dice que el yugo se produce a causa de la unción. La palabra yoga significa unión, pues es la meta del hindú y es estar unido al Brahma, que es el concepto hindú de Dios, el total, el absoluto, el ser supremo, que tiene que desarrollarse dentro del propio hombre. La gente no sabe que cuando practica este tipo de adiestramiento en el colegio, en la escuela, en la universidad, o cuando de una forma desdichada y de una forma sutilmente engañosa comienza a usarse esta práctica en algunas iglesias, convirtiendo los templos para que sus miembros comiencen a entrar en una relajación y meditación, están abriendo puerta a uno de los espíritus más destructivos que se llama Shiva. En el yoga el alma se comprende a sí misma, dicen ellos con claridad, al entrar en contacto con Brahma, y entonces la persona llega a ser soberana de su propio ser, es soberana de su mente y es soberana de su propia vida, haciendo que el hombre y la mujer piense que son Dios y que Dios no existe como tal. La palabra yoga es unión consigo mismo, desviando la verdadera adoración, dependencia y comunicación con Dios. Por eso que hoy en día es muy normal que la gente en la radio, en la televisión, en la prensa secular y en los medios de comunicación se habla como algo normal, como algo, esto está de moda, el yoga. ¿Tú practicas el yoga? Y cuando tú le dices no, como que te ven como una especie en vía de extinción. Pero necesitamos estar informados, necesitamos tener conocimiento para saber cómo repeler a esta práctica, resistir esta obra demoníaca y no caer en este engaño desenfrenado. Porque ellos dicen que el yoga es una forma de relajación. Yo digo que es una forma de posesión demoníaca, como abrir puertas a demonios para posesionar a la gente. Con el yoga encuentran forma de relajarse y tratar con su mundo y sus problemas, pero lo que hacen es de poner a un lado al verdadero Dios de la Biblia y a la verdadera promesa o las verdaderas promesas de Dios activadas a favor de nosotros. Es un espíritu que quiere sustituir Dios, presencia, gloria, y quiere llevar al ser humano en la sociedad moderna de nuestros días a una sociedad súper inteligente, ellos dicen, tecnológicamente preparada y avanzada, conocimiento como nunca ha habido en la faz de la tierra, pero sutilmente, mentalmente, espiritualmente están pobres y miserables en esta hora. Hoy en día Satanás logra engañar a mucha gente porque el verdadero creyente está perdiendo una verdadera alineación con Dios, su palabra y su sintonía espiritual. Entonces, lo que hace estas cosas, muchos buscan y piensan que con el yoga encuentran mejor forma de relajarse. Tratan con un mundo, hacen que se pongan de acuerdo y desplacen al Dios verdadero. ¿Sabes una cosa? Esto es una forma sutil. Y dice, temo que como la serpiente, escribiendo Pablo en una forma muy directa, dice, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la verdadera sinceridad de Cristo. Hay mucha gente que está en la iglesia pero está terriblemente engañada por espíritus demoníacos, pensando que es Dios, y Dios no está en el asunto. Mucha gente en la iglesia está adoptando sistemas y prácticas que no tienen nada que ver. Dios, presencia, Espíritu Santo tiene que ver más con el mundo del ocultismo y la práctica del mundo de las tinieblas que con Dios y su gloria. Y nosotros tenemos que tener cuidado a quién oír, a quién escuchar, a quién poder recibir consejo, porque no todo lo que brilla, no lo dice la Biblia, es un dicho, es oro. Y el Señor dijo claramente, por los frutos lo conoceremos. Si uno sigue esta práctica del yoga, si uno sigue, se somete a esta práctica, no resiste, lo ve como normal, como algo acondicionado a la sociedad moderna,
Entonces, si uno sigue esta práctica, está declarándose de ser un Dios en el proceso, negando la necesidad del verdadero Dios. Por eso tú le hablas a la sociedad, le hablas a la gente acerca de Dios y dice: ¿de qué Dios hablas? Dios soy yo. Eso lo enseña la nueva era. Nosotros hemos predicado por muchos años acerca del concepto nueva era. Y yo decía a mi esposa: mira, no es que la nueva era perdió consistencia, no es que la nueva era perdió influencia, sino que la gente está adaptada a su forma de pensamiento. Y cuando yo predicaba acerca, y seminarios que dimos acerca de nueva era, y libros que escribimos acerca de la forma terrible del movimiento New Age o nueva era, con toda esta vertiente de prácticas orientales y asiáticas y todas las prácticas religiosas y todo lo que tenga que ver con la fuerza espiritual de las tinieblas, nosotros decíamos, bueno, de alguna manera la gente abría los ojos, y hoy en día prácticamente no se habla mucho acerca de esto, porque la conciencia, la forma de la sociedad ha sido acondicionado a la manera errónea de pensar de la nueva era. Y es como una forma que ya la gente está condicionada. Los colegios, los muchachos, las muchachas, los maestros, los profesores, cada vez son más los que se dejan llevar por esta corriente pensante. Entonces, quiere decir que cuando el ser humano comienza a depender de estas prácticas, está diciendo: Dios, no necesito de ti, yo soy Dios mismo. Esa fue la mentira del Edén, ¿te das cuenta? Dios sabe que el día que comieres de este fruto, los ojos vuestros serán abiertos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. ¿Le dijo eso Satanás a Eva? Sí, se lo dijo, eso fueron las palabras. Todo este tipo de enseñanza, prácticas de vida en relación a lo que es la forma sutil de las tinieblas, son formas aplicables que van negando la necesidad del hombre de depender de Dios, y dependen de ellos mismos, de sus propias fuerzas o de sus propias habilidades. Pero la palabra de Dios dice: ninguno puede servir a dos señores. Si la gente, conociendo a Jesús, practica el yoga, está mal. Necesita liberación. No importa quién sea, no importa cómo se llame, necesita liberación. Yo no puedo meditar en algo que no esté contenido Dios y su presencia. Y vamos a ver por qué. Yo no puedo aplicar conceptos del ocultismo y de las tendencias de la nueva era, y el yoga es una de las prácticas tanto existentes que aplica, fomenta y propaga la nueva era. No puedo aplicarlo como algo aplicable a mi vida espiritual, porque en lugar de acercarme a Dios me aleja, y abro las puertas de oportunidades para que los espíritus demoníacos atormenten mi vida, me engañen y me lleven hacia un estado desenfrenado y tenga en poco a Dios y su presencia. La palabra de Dios dice: ninguno puede servir a dos señores, amarás al uno y despreciarás al otro. Es el problema que tenemos hoy en la iglesia. El problema que tenemos con muchos creyentes es que están nadando en dos aguas. Están en la iglesia, escuchan la palabra, pero creen a cualquier corriente de engaño. Y mucha gente ni siquiera conoce lo que es el sistema del gobierno divino. Entonces, la meta del yoga, el propósito de esta práctica ancestral demoníaca infernal, es que la gente ponga la mente en blanco. Cuidado con esto. Lo hemos predicado, lo hemos enseñado y lo volvemos a resaltar. Nunca nosotros podemos poner nuestra mente en blanco. La Biblia dice que debemos de renovar nuestra mente en el conocimiento de la palabra. La Biblia dice que debemos de meditar en la palabra de día y de noche. ¿Sí o no? Dios nos habla de meditación, nos habla de renovación, nos habla de descanso, nos habla de reposo, pero todo en la existencia particular de mi dependencia con Él. Cuando nosotros nos atrevemos a ser dirigidos, a poner nuestra mente en blanco, si alguna persona orando te acerca a ti y te dice: pon tu mente en blanco y medita, ¿en qué? En nada. Recibe fuerza. ¿De quién? De algo que va a fluir dentro de ti. Tenemos que tener cuidado con este tipo de gente, porque este tipo de gente muchas veces son usadas por el demonio con una habilidad de espiritualismo, no espiritual. Espiritualismo no es lo mismo que ser una persona espiritual.
Hay gente espiritualistas y hay gente espiritual. La diferencia que hay entre la persona espiritual y la gente espiritualista, hay una gran diferencia. La gente espiritual es saber depender de Dios, de su espíritu, su presencia. La gente espiritualista es la que da la apariencia de ser espiritual, pero es terrible carnal. Piensa que está en la verdad, pero está en error continuo. Entonces, cuando la persona pone la mente en blanco, que ese es uno de la esencia, escuche, de la nueva era, y la esencia de la práctica del yoga es eso. Esto significa cómo abrir la puerta de una habitación y no tener control. Nosotros conocemos de muchos casos. Hemos lidiado con algunos casos de eso. Hemos estado orando, no de ahora, de hace muchos años, de niños que aún en los daycare, aún en los jardines de infante, en los principios, los mismos profesores, la misma maestra la ponen a meditar. Dice, niños, son las 3 de la tarde, ahora todos meditando. Y los pone a todos los niños a meditar. Pongan la mente en blanco. Práctica de yoga. Y después tenemos que orar por los niños porque están siendo de alguna manera confundidos, atacados en la noche con sueños terribles de pesadilla. Tú tienes hoy en día, hermanos y hermanas, si tienes hijos menores, tú tienes que saber preguntar a tu niño qué te enseñaron, qué te dijeron, qué te hicieron. Tú tienes que estar continuamente, no es lo mismo los niños que van al colegio que cuando nosotros íbamos al colegio. No es lo mismo. Y la hermana Milagro puede saber lo mismo porque ella es una maestra cristiana. Permita a Dios que todos fueran maestros cristianos con unas convicciones seguras y sólidas. Porque hay algunos que tienen el nombre de cristiano pero practican el yoga. ¿Tú te das cuenta de lo que estoy diciendo? Entonces, cuando la gente pone la mente en blanco, que la práctica sutil del yoga, esto significa abrir la puerta de una habitación. Es como abrir la puerta de una habitación descontrolada, donde están todos los mecanismos de destrucción y no tener control de eso. Entonces, ¿qué sucede? Al practicar el yoga, los espíritus que buscan contacto, con la gente son verdaderos demonios disfrazados con un nombre muy apetitoso: yoga. ¿Eso suena como dice en inglés? Cuando suena algo bueno, agradable. ¿Cómo? Aquí lo dijeron, ¿cómo? Cool, suena agradable. Tú estás en meditación. No, estoy en yoga. Practico. ¿Y sabe qué? No tienen vergüenza la gente. Al diablo la gente perdió el temor de decir lo que practica. Cuando tú le dices a una persona, ¿dónde va? A una bruja. ¿A quién consultaste hoy? Al psíquico fulano de tal. ¿A quién oíste hoy? Lo que antes tenía cierto reparo, cierto temor, hoy te lo hablan claramente. Ahora, como yo decía esta mañana, y nosotros conociendo al verdadero Cristo, el verdadero real camino, vida a la eternidad, conociendo la verdadera salvación, el verdadero camino hacia la eternidad, ¿vamos a avergonzarnos nosotros cuando el mundo entero nos avergüenza de sus prácticas diabólicas? Cuando la gente está practicando religión y no se avergüenza de decir lo que son. Es más, hoy en día es terrible. Usted sabe, yo decía el día viernes, hay algo que me preocupa ahora. Resulta que en Inglaterra están hablando de que Jesús fue un profeta del Islam. Otros de tantas formas. Satanás se la ve como perdiendo, pero está gastando sus últimas municiones. Pero sus últimas municiones son pesadas. Y nosotros tenemos que tener nuestros ojos abiertos para que aquel día no nos sorprenda y para que seamos conscientes que hay ciertas prácticas que no podemos decir sí, aunque todo el mundo diga sí. ¿Estamos viendo esto? Entonces, la práctica del yoga son espíritus demoníacos. Ahora, Dios dice en su palabra que cuando el espíritu, de acuerdo a lo que enseña Mateo 12, 43, 44, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando ¿qué cosa? Reposo. Aún los demonios buscan reposo y no lo haya. Entonces dice,
volveré a mi casa donde salí, y cuando llega la hallan desocupada, barrida y adornada, y entran con él 7 espíritus peores. Esta práctica del yoga es una forma muy directa para que las puertas a los demonios se abran de par en par. El espíritu inmundo es un espíritu que sale cuando la gente es liberada por la presencia de Dios. Tiene que tener cuidado, porque ese espíritu inmundo está tratando, porque no encuentra reposo. Entonces, cuando entra en la persona, ahora la que no entra en reposo es la persona por la perturbación de esos espíritus, de esos demonios. Entonces, cuán importante es saber que cuando somos liberados de la fuerza demoníaca, nuestra gran responsabilidad es mantenernos llenos de la presencia de nuestro gran Dios y del Espíritu Santo. Porque entonces dice, volveré a mi casa, y quien le da derecho a entrar es porque la casa está desocupada, escuche, barrida y adornada. ¿Qué está la casa? La casa está desocupada. Diga conmigo, la casa está desocupada. Entonces, como la casa está desocupada, le da derecho a los demonios de decir, aquí no hay nadie que controle, aquí no hay nadie que está, así que es una oportunidad para yo volver a entrar. Y entra, y el estado de la persona es terrible. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes en Dios de una forma particular, de una forma práctica, de una forma no teórica, sino una forma práctica, de que tenemos que continuamente estar saturando nuestra vida de la presencia de Dios. Porque si no lo hacemos, entonces ese espíritu que no haya reposo está tratando de intentar de entrar otra vez de donde ha salido. Pero sabes una cosa, cuando yo estoy lleno de gloria, estoy lleno de presencia, estoy lleno del espíritu, estoy lleno de dependencia, estoy orando, estoy clamando, estoy llamando esta palabra, estudio esta palabra, medito en ella de día y de noche, aleluya, el diablo no puede volver a entrar, porque mi vida está ocupada en las cosas que deberían de estar ocupadas siempre. Entonces, en niveles avanzados, por ejemplo, del yoga, enseñan que cada persona tiene adentro de sí el poder de la serpiente que se llama Kundalini. Y por medio del yoga uno va librando este poder de la serpiente en uno mismo. Mire qué terrible. Esto es terrible. La pastora muchas veces ministrando por personas, por mujeres especialmente, muchas veces tuvo que reprender espíritu de serpiente Kundalini. Sal de ella ahora mismo. Es como un espíritu que te ata y que te comienza a atar tu columna, te comienza a atormentar, te comienza a traer aflicción, te comienza a traer carga, te comienza a traer cansancio. Eso es un ataque de un espíritu de serpiente Kundalini que practica y se mueve a través de la práctica del yoga. Y tú dices, pero yo no practico eso. Pero puede ser que te estés influenciado o que reciba un ataque, un ataque de una forma inconsciente, un ataque enemigo por personas que están cerca de ti, familiares que practican esas cosas. Por eso, hermanos amados, disculpe que sea tan sincero y sea tan franco. El apóstol Sergio habló y dijo que hay personas que tenemos que convencerles. A otra, arrebatarles si es posible del infierno. Pero dice que a otros tenemos que aborrecer aún su ropa, porque sus ropas están contaminadas por la influencia demoníaca. Y les voy a decir algo. Si tú evangelizas a una persona continuamente, siendo tu propio familiar directo, la evangeliza, le habla del Señor, y esa persona a través de los años persiste en una actitud de rebeldía y no quiere saber nada del Señor, tú tienes que cuidarte. Porque si no la puedes convencer y arrebatar del infierno, ella va a tratar, o él va a tratar de una forma, hombre o mujer, de contaminarte. ¿Contaminarte de qué forma? Trayendo influencia, atacando tu mente con pensamientos demoníacos y satánicos que nunca son verdad, que siempre son mentiras. Y de alguna forma tratan de influenciar sobre tu vida espiritual para que no te desarrolles y no entiendas la madurez espiritual y la estatura que debes de emprender en Dios. Siempre como que estás siendo impedido o estás siendo impedida a desarrollar nuevos niveles de crecimiento, de expansión espiritual, y pareciera como que hay algo que te detiene. Y no necesariamente son la gente de la iglesia, sino son gente con la cual tú tienes y sigues teniendo amistad, en la que aún sus ropas están contaminadas por una forma práctica, diabólica y satánica. Entonces el Señor dijo: espada he venido a traer la tierra,
Señor, espada viniste a traer en la tierra. Señor, ¿qué vas a hacer? Y dice, pondré enemistad. ¿Qué dice? ¿Usted leyó ese texto bíblico? ¿Con quién va a poner enemistad? Dice, pondré enemistad. ¿Con quién va a poner enemistad? ¿Con quién? No, pondré enemistad. Pondré enemistad, dice, espada vino a traer a la tierra. Y espada he traído a la tierra. Y espada vino a traer a la tierra. Y dice, pondré enemistad entre lo de tu propia casa. Esto es fuerte lo que yo estoy diciendo hoy. Señor, tu hermana, tus hermanas y tu madre te buscan allá afuera. Eso está enseñando a la gente. Y dice, ¿quién es mi madre? ¿Y quién son mis hermanas y mis hermanos? Sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esa es mi madre, mi hermano y mi hermana. ¿Estás entendiendo? Te estoy hablando que tenemos que tomar decisión. Nosotros tenemos que amar a la gente que está a nuestro lado, pero no podemos comprometernos con su estilo de vida. ¿Tú estás sabiendo eso? Hay un error terrible. Cuando la gente viene a nuestra casa, nosotros tenemos que demarcar los límites de lo que pueden o no deben de hacer. Si no le gusta, sigan su camino. Pero quien debe de marcar los límites en tu casa eres tú, que conoces al Señor de todo tu corazón. Tú no puedes permitir a la gente que venga a tu casa a hacer lo que se le da gana. Tú tienes que saber que eres el hombre, la mujer en Dios, que has conocido verticalmente la presencia de Dios y que no puede ser alterado por ninguna serpiente de Kundalini, como se llama. Entonces, por medio del yoga, uno dice, ellos van librando este poder de la serpiente. Esto es terrible. Los grandes maestros del yoga han logrado librar este poder completamente, en que empiezan a hablar. Mire, escuche bien, aún dentro del yoga empiezan a hablar lenguas demoníacas y tener otras manifestaciones de posesión de demonio. Por eso que nosotros estamos creyendo en que la manifestación, en las evidencias y manifestaciones del Espíritu Santo es hablar en otras lenguas. ¿Cuánto lo creemos? Y lo creemos y seguimos orando por el bautismo del Espíritu Santo y oramos para que la gente ore y se comunique con Dios en otras lenguas. Pero tenemos que tener un discernimiento muy claro, que no todo el mundo que habla en lenguas son lenguas de Dios, y son lenguas dadas por el Espíritu Santo. ¿Cómo yo puedo discernir si la lengua que una persona habla es de Dios o no es de Dios? Número uno, tenemos que ver los frutos de su vida. Si es una vida que dice hablar en espíritu y habla en otras lenguas y vive una vida de pecado, de adulterio, de fornicación, y vive una vida nadando dos aguas, I'm sorry. Lo que esa persona necesita es liberación, arrepentimiento de pecado y volver su mirada a Dios. Pero es muy raro poder decir que una persona que está viviendo una doble vida, las lenguas que hable sean del Espíritu. Porque lo primero que produce el Espíritu Santo es nivel de santidad y pureza en nuestra vida. Nos hace apartar, nos hace vivir, nos hace agradar o nos hace depender de Dios, amar su santidad, buscarle a Él, ser cercano a su presencia. Mucha gente habla en lengua, pero su vida no está a tono con lo que están hablando. Tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Yo hace un tiempo atrás, y yo quisiera que algunas personas nuevas que han venido después de esto tratan de buscar ese mensaje. Yo una vez prediqué, ¿ustedes se acuerdan cuando yo prediqué una serie de 4 mensajes? Creo, si no mal recuerdo, de 4 mensajes, y hablé del espíritu y la hechicería en la iglesia de Jesucristo. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan de eso? Los que no se acuerdan y estaban aquí, pues van a tener que volverlo a escuchar, o tendríamos que volverlo a predicar. Porque, hermanos amados, tenemos que tener mucho cuidado. El espíritu de hechicería es un espíritu muy sutil, igual que el yoga. Se va infiltrando sutilmente se va infiltrando con prácticas que van contrario al propósito, al alineamiento divino de Dios. Y entonces comenzamos a observar un número de gente que dice ser cristiano, pero viven una vida más de tono al ocultismo que a la vida con Cristo. Y esto, hermanos amados, es necesario. La pastora una vez habló
de una persona, por ejemplo, en Uruguay fue, ¿no? En Uruguay, que comenzaba y todo el mundo decía, uy, este es el gran profeta, y comenzaba a hablar en una lengua como alemán. Alemán era como un tipo alemán, habla en otras lenguas como alemán. Y tenía un espíritu de encantamiento y de seducción que envolvía a toda la gente, y toda la gente le seguía. Ahí vino el profeta. ¿Y sabe una cosa? Al final se descubrió que las lenguas que hablaban eran lenguas demoníacas, lenguas infernales, y que era un falso profeta que había introducido el diablo en la iglesia. Bueno, de este problema lo hemos lidiado por años. Es un principado que hablaba por la boca de él. Y en lugar de bendecir a la iglesia, la maldecía. Por eso que nosotros tenemos que abrir nuestros ojos. Tenemos que abrir nuestros oídos espirituales. Tenemos que renovar nuestra mente. Cuando una persona te acerca a ti y me dice, hermano, tuve una tremenda y gran visión de Dios. ¿Y cuál fue la visión? La visión es que toda la iglesia está en tinieblas. Que un poder de maldición los va a rodear. En el nombre de Jesús de Nazaret, cancelo, reprendo, echo fuera y cancelo toda declaración. ¿Usted sabe una cosa? Los brujos, la forma que hacen, los hechiceros, la forma que hacen es que mientras están hablando, diciendo de cosas que Dios dijo, que Dios no dijo, lo que están estableciendo es la verdadera maldición en ese momento. ¿Ah, sí? ¡Oh, tremenda bendición, hermano! ¡Wow! ¡Qué gran revelación que has tenido! Es la serpiente Kundalini trabajando en la mente de la gente y trayéndoles visiones que no son visiones correctas de Dios. Por eso que yo tengo que discernir por el Espíritu la gente que habla y la gente que no habla correctamente, la gente que tiene visión, la gente que tiene visiones del diablo y no de Dios. Por eso yo digo, hermano, antes de hablar, escríbame la visión, escríbame lo que Dios le reveló. Y sabes una cosa, yo estoy abierto porque sé que Dios habla en visión, en sueño, en revelación, en voz profética, en voz audible. Y yo sé que Dios habla. Pero hay cosas que nosotros no podemos decir que sea Dios, sino que son espíritus demoníacos, porque se van infiltrando sutilmente, menoscabando la verdadera autenticidad de la iglesia, la verdadera identidad de Cristo en la iglesia, y menoscabándola por comisiones que son corrientes de pensamientos diabólicos, satánicos, humanísticos, cargados de principio de la era del yoga. ¿Sabe una cosa, hermano? Tú no puedes ir corriendo detrás de cualquier corriente que se levanta. Tú tienes que permanecer en Dios y en su presencia. Tú no le puedes poner la cabeza a cualquier persona que te ponga la mano, porque luego entonces tú no sabes su testimonio, no sabes caudalmente su identidad en Cristo, no le conoces, no sabes su relación, no sabes cuál es su vida. Y entonces tú te pones a hacer una transferencia de demonios. Usted sabe una cosa que yo he predicado, pero creo que también tendré que volver a predicar acerca de lo que son las transferencias de espíritus demoníacos. Yo no puedo dejar que un hombre que no tema a Dios y que vive una vida desordenada me imponga las manos porque me va a transferir toda la poca vergüenza que hay en él. Yo tengo que saber quién ora por mí. Yo tengo que saber quién me impone la mano. Yo tengo que conocer quién va a ir y quién va a orar conmigo. Y nosotros somos iglesias que nos gusta la comunión y la relación, pero sí necesitamos entender que cada vez hay más virus y más gérmenes contaminantes en muchos lugares que tratan de dañar y de menoscabar de la verdadera y ardiente fe de la gente. Yo tengo que hablar de estos temas, porque estos temas a usted le parece que son simples, pero hay mucha gente que está cayendo en estos errores y está siendo engañada, está siendo apartada. Nosotros teníamos un matrimonio aquí hace muchos años. Eran hijos de esta casa, se convirtieron al Señor aquí en esta casa. Eran servidores en esta casa. Nacieron aquí y de un momento me dice, pastor, yo quiero hablar con usted. Ah, yo quiero hablar con usted. ¿Sí? Cuando lo llevo y cuando hablo con él, me dice, pastor, mi tiempo se ha terminado. ¿De qué tiempo me estás hablando? El tiempo para yo seguir congregándome aquí en la iglesia. Ajá. ¿Y cuál es la razón? Bueno, la razón es porque usted sabe, pastor, yo me veo más identificado con la profecía, con los profetas. Le dije, nosotros somos una casa profética.
Somos una casa apostólica, somos una casa pastoral, magistral y evangelística. Yo creo en los profetas, creo en los apóstoles y creo en todos los ministerios, pero en los verdaderos profetas y en los verdaderos apóstoles, los verdaderos pastores. Dice, sí, pero yo me voy. Me voy porque Dios me habló que yo me mueva y me congregue en la otra iglesia, donde ahí sí que hay verdaderos profetas. Y le dije, ¿y esa iglesia está bajo alguna cobertura? Sí, está bajo una cobertura de un gran apóstol de un país de Centroamérica, no voy a decir el país. Hermanos amados, al poco tiempo yo me informo y me entero que ese supuesto apóstol está enseñando en la iglesia y en esta iglesia que ese supuesto hermano amado se fue y que está todavía ahí. Donde ahora se enseñan que hay que traer las aguas de los mares, las aguas de los ríos, las plantas, las hortalizas y adorarla en la iglesia porque tiene el espíritu de la creación. Eso me suena a infierno. Me huele a humos de Satanás. Es el espíritu de los indígenas, de los ancestrales que han sido resucitados y ahora están. Entonces te das cuenta cómo yo me voy a poner una persona que fue salva, perdonada, rescatada, transformada, liberada y que el Señor le estaba ministrando en esta iglesia y de repente me entero que ha salido a un lugar donde el diablo está trabajando de una forma sutil. ¿Cómo me voy a poner yo? Bravo contra el diablo, bravo contra el infierno, bravo contra el demonio. Y aunque a la gente no le guste lo que estamos predicando y enseñando, yo tengo que hablar de esto porque alguien le tiene que abrir los ojos a la gente y decir claramente cómo el diablo trabaja y se mueve. Perdónenme de cosas, hermanos, pero en este país tenemos más profetas de pacotillas que verdaderos ungidos de Dios. Van de un lugar a otro como brújulas, sin horizonte, sin saber a qué lugar y destino descansar. Y lo único que te profetizan, todo te irá bien. Tendrás carro nuevo, tendrás casa nueva, tendrás millones. Todo te profetiza material. Y la vida espiritual, ¿dónde está el llamado, el propósito, los dones, los talentos, la gracia? A mí no me interesa si tengo un carro nuevo o un carro viejo. A mí lo que me interesa es cómo estoy yo en la presencia de Dios, cómo estoy caminando yo en su presencia, a dónde voy caminando. A mí poco me importa, porque cuando yo estoy alineado con Dios, las añadiduras me seguirán y Él seguirá añadiendo lo que yo necesite conforme a sus riquezas en gloria. ¿Tú estás entendiendo lo que estoy diciendo en esta noche? Que la gente está detrás de las añadiduras y nunca termina por buscar el reino de Dios y su justicia. Tú tienes que saber que si Dios te ha llamado en la casa, permanece en la casa. Afirma tus pies en la casa. Ay, pastor, que yo tengo que... Algunos llaman desarrollo espiritual, madurez espiritual. Cuanto más de iglesia cambian, más espirituales son. Una vez una hermana me dijo en Miami hace muchos años, pastor, ¿sabe? En ese momento yo no era pastor, era evangelista, ¿sabe? Tengo una tremenda bendición. ¿Cuál es la bendición? Conozco todas las iglesias de Miami. Estuve en todas y de todas he salido. ¿Y ahora dónde estás? No sé a cuál ir. Entonces tú tienes que saber dónde te congregas, dónde asistes, dónde buscas la presencia, dónde... Tienes que saber el testimonio de tus pastores. Tienes que saber la conducta de su matrimonio. Tú no te puedes someter a un hombre sin cabeza, a un gallo sin cabeza. Porque los hombres y mujeres de Dios son águilas del espíritu. Entonces tú tienes que saber dónde estás centrado. No permita que los espíritus influyentes de estas corrientes pensantes dañinas, que
que menoscaban la ardiente fe del alma y la verdadera ardiente fe del espíritu, te menoscaben y te lleven cuesta abajo. Hay gente que dice, no, es que yo dentro de poco, ¿sabe una cosa? Voy a decidir y voy a otra iglesia, porque voy a experimentar lo que voy a necesitar. Miren, hermanos amados, si yo tengo la oportunidad, se lo digo en la propia cara. Hay gente de iglesias americanas que están ahí en el lobby. En el lobby, ¿sabe lo que tienen? ¿Saben lo que tienen? En el lobby, lugares para apagar los cigarrillos, los ceniceros. Y cuando salen de la iglesia, vuelven a encender los cigarrillos. Por favor, eso es mundo, eso es carne, eso es pecado. Yo lo que quiero es saber y entender por la dirección y la revelación de Dios, que cuando esté ante el tribunal de Cristo, jamás Dios me diga, no has enseñado lo que yo dije que tenías que enseñar. Porque todos pasaremos por el tribunal de Cristo, que es el tribunal de galardones y recompensa y coronas. Y yo no quisiera ser avergonzado por mi Señor y decir, no hiciste lo que tenías que hacer y no hablaste los que tenías que haber hablado. Entonces, mi preocupación no es solo que usted sea miembro de esta iglesia. Mi gran preocupación, mi gran ansiedad en el espíritu, en el buen sentido de la palabra, mi gran responsabilidad es saber que usted va a ser heredero de eternidad, que el cielo es su destino, que el cielo es su morada, que el cielo es su lugar final y su destino final es con el Señor. Entonces, todas estas formas demoníacas, degradantes, es que hunden a la gente. Uno de los yogas de más fácil y rápida aceptación en el mundo es el llamado tantra, que es ofrecido seductoramente como un medio para intensificar las relaciones sexuales en las personas. ¿Te das cuenta esto cómo funciona? Y ya voy terminando. Como todo yoga está la posesión de espíritus hindúes y así romper la cadena de reencarnación. El tantra yoga es la expresión máxima del hinduismo, es la magia negra, o a veces llamada magia blanca. Aunque todo lo que del diablo, todo es oscuro. Las técnicas del yoga incluyen ejercicios respiratorios de los libros de enseñanza del hinduismo. Y todas las formas de yoga vienen de la India y conducen a todo lo que es la trama de lo oculto y de lo no permisible por Dios. Yo no sé si usted ve aquí diferentes posiciones, todas esas son posiciones de yoga. Y eso yo lo había enseñado por muchos canales de televisión. Todas las escuelas de yoga comienzan por atraerte diciendo que se trata de un ejercicio físico que van a ayudar a tu mente. Sin embargo, luego comienzan a introducirte al hinduismo y a la nueva era, sutilmente para atraerte y engañarte. Se dice que no hay yoga sin hinduismo y no hay hinduismo sin yoga. El movimiento de la nueva era toma exactamente las enseñanzas terribles, satánicas, ocultas, de toda la práctica del ocultismo y del hinduismo. El movimiento de la nueva era, lo que hemos enseñado por años, abarca un sinfín de expresiones llamadas espirituales, lecturas del aura, la conversación con los cristales de cuarzo, la cienciología, la repetición de mantras, hermandades blancas, invocaciones en masa, meditación trascendental y todo aquello que tenga que ver con el mundo de la esotería y de lo místico y oculto. Es para lograr desviar cada vez más a la gente de la verdadera y correcta centralización de la palabra. El movimiento de la nueva era abarca un sinfín de expresiones, planes cósmicos, peregrinajes a la India, conversión al budismo, meditaciones y canonizaciones en grupo, panteísmo místico y el retorno de los mayas. ¿Tú sabes una cosa? Hoy en día, mientras yo estoy hablando este mensaje, hay muchas iglesias en esta nación donde el mismo templo, en una parte del templo, está todo lo que es como templo evangélico y la otra mitad del templo. El mismo templo, donde se reúnen los cristianos,
a ciertas horas del día, en ciertos días especiales de la semana, está el Buda. Y hay iglesias evangélicas que se han convertido en adoradores de cristianismo y adoradores de Buda. Y cuando los miembros de estas iglesias acudieron a sus pastores para reclamarle a sus pastores que cómo permitía la práctica del budismo dentro de las iglesias evangélicas, que se escucha la palabra y se debe predicar la palabra de Dios, ¿sabe lo que responden estos pastores? Es que tenemos que conocer las profundidades, porque tenemos mucho que aprender del sistema de la meditación, relajación mental que aplica el budismo. ¿Tú te das cuenta de esto? ¿Te das cuenta cómo Satanás trabaja? ¿Cómo Satanás engaña? Por eso que la gente está asustada ahora del 2012. Oh, el 2012. Viene el fin del mundo, todo va a desaparecer. Porque estas son predicciones de las meditaciones, de las prácticas del hinduismo, de la nueva era. Porque justamente la práctica de todas estas formas ancestrales, pero que hoy toman boga y toman importancia en nuestros días, van cargadas de engaño y más engaño, de ocultismo, más cultivo, de tiniebla y más tiniebla. Por eso que la gente hoy en día habla del retorno de los mayas, de todo eso. Y la gente está asustada y la película que hicieron y todo el mundo. Hermanos amados, descansa en el Señor. Por eso que yo te estoy hablando de descansa en el Señor. Cualquiera que te diga el fin del mundo, tú dile esto: mi pastor y la Biblia me enseñan a mí que no tengo que temer el fin del mundo, porque para que venga el fin del mundo, primero, la iglesia se tiene que ir. Segundo, tiene que haber 7 años de gran tribulación. Tercero, tiene que haber 1000 años de justicia y de paz, donde Cristo reinará en el mundo entero. Y después que pase eso, vendrá el fin del mundo. O sea, que para que el mundo experimente el fin del mundo, por lo menos si contamos hoy, por lo menos necesitamos 1007 años. Para algunos, si el Señor no vino, 1007 años no lo va a esperar. Usted se va a ir antes de eso. ¿Sí o no? Entonces, aunque el yoga se vende en el mundo mediante varios trucos y técnicas, su ocultismo básico sigue siendo el mismo. La esperanza por la inmortalidad está implícita, y el sueño a realizarse como la divinidad es el propósito verdadero de este terrible engaño que profesan la práctica de del yoga. Dicen ellos que en el hinduismo no hay normas morales absolutas que uno deba seguir. No hay ninguna norma moral. Hay que cada uno puede hacer lo que se le da gana. Y eso es lo que a la gente le gusta. Le gusta hacer lo que se le da la gana. El concepto del bien y del mal pueden variar de acuerdo al nivel de conciencia que cada individuo tenga y que cada individuo sea adaptado. Si hay una religión que abre las puertas a la inmoralidad sin freno, ese es el hinduismo, teniendo en cuenta que los hindúes pueden adorar cualquier cosa, incluidos los órganos sexuales. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! El poder máximo del hinduismo está representado por la serpiente, y esta es glorificada y adorada en el hinduismo de una forma terrible. ¿Tú estás entendiendo eso? El espíritu de encantamiento, la serpiente, ha sido considerada para ellos, el yoga y todos los principios estos que estamos hablando, ha sido considerada como la energía o la fuerza, y ha sido adorada como símbolo de sabiduría e inmortalidad en todas las religiones y culturas. Yo quiero decir algo. El Espíritu Santo, ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Qué es? ¿Una fuerza, una energía o una persona? Muy bien. Entonces, cuando yo me refiero a recibir la unción del Espíritu, a recibir la fuerza del Espíritu Santo, yo no puedo decir: Espíritu Santo, lléname de tu energía. Eso es incorrecto. Los que usan la palabra energía son la mente del ocultismo, los principios de la nueva era están cargados, y la nueva era, el yoga y todas otras prácticas ancestrales, esotéricas, humanísticas, siempre hablan de energía. Yo no recibo energía por el Espíritu Santo, yo recibo poder, que no es igual a energía. ¿Estás entendiendo? Cuando yo me someto a Dios y busco la presencia, la unción del Espíritu Santo viene sobre mi vida, sobre tu vida. Lo que tú y yo recibimos es poder. En otra palabra, dunamis, poder sobrenatural. Aleluya. Poder explosivo, oh gloria. Poder poderoso para
destrucción de fortalezas del diablo. Así que nadie ore al Señor: Espíritu Santo, dame tu fuerza, dame tu energía. No, dame tu poder. Señor, yo declaro tu unción. Señor, yo declaro tu revestimiento. Señor, yo declaro la investidura de tu presencia en mi vida. Si es una persona, Él te da poder, te da fuerza y te inviste de poder y de autoridad. Gloria al Señor por ello. En el nombre de Jesús. Entonces, termino esto, pero la Biblia dice: la serpiente es el embaucador padre de la mentira llamado Satanás. Y como tal tiene que ser confrontado en la autoridad, dominio y autoridad de Jesucristo. En la nueva era consideran que el Dios verdadero es una persona, es todo y cualquier cosa. El Dios de la nueva era es el mismo hombre que está más allá del bien y del mal. Y esto es un error terrible. La Biblia dice que Dios se revela como el creador personal del universo. Él es el único verdadero, solo y soberano Dios. No hay otro fuera de Él, conforme a la descripción de Génesis capítulo 2, verso 4. Él es el creador de todo lo que existe y las cosas que son y las cosas que aún todavía no hemos visto. Él es el creador de todo y a Él damos gloria, a Él damos alabanza, a Él damos honra, a Él damos toda gloria. El hinduismo promueve a innumerables de ídolos. Promueve la invocación a innumerables de ídolos. El hinduismo promueve la adoración de iluminados hombres que dicen ser Dios o llamados gurú. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, para los practicantes del hinduismo, el gurú es lo único que importa, es su Señor, su Maestro, su Salvador, y es más grande que el mismo Dios en su potencia como soberano, Dios Todopoderoso. Según la nueva era, y muchas religiones dicen que Jesucristo fue un maestro iluminado. Le ponen a la altura de Mahoma, de Krishna, de Buda, de incluso de Gandhi. Pero Jesucristo no es su maestro iluminado. Jesucristo es nombre sobre todo nombre. Es nombre sobre todo nombre. Ellos afirman que la única diferencia entre Jesucristo y los demás hombres es que Jesús se dio cuenta de su divinidad, mientras la mayoría de los hombres todavía no la han descubierto. Yo quiero decirle: Jesucristo no es que se dio cuenta de su divinidad. Jesucristo declaró que era el Hijo de Dios, aleluya, y Él, aleluya, mantiene su divinidad como Dios para siempre. Ponte de pie. La Biblia dice: mira que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, de sutilezas, sino que permanezcamos en Dios. El concepto de reencarnación, aleluya, hindú enseña que la gente, los animales y aún los dioses y demonios se reencarnan en un nivel más alto, más bajo, según sus méritos en la vida anterior, o sea, en su karma. Pero en nombre de Jesús, la Biblia dice: está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No tengas temor. Recuerde las palabras de Jesús, que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esta es una clara declaración. Significa que ninguna religión es ni secta ni la unión de todas ellas puede proveer el camino al Padre, al cielo. Solamente Jesucristo. Aleluya. Dile: solamente Jesucristo. Yo te voy a decir en esta noche, tal vez usted haya practicado el yoga sin saberlo. No importa cuánto tiempo se encuentra o se ha encontrado practicando eso, renuncie en esta noche. Renuncie en esta noche. Renuncie en esta noche. ¿Por qué no deja lo que está haciendo para hacer lo que Dios dice que debe de hacer? ¿Por qué no deja de hacer lo que a Dios no le agrada para hacer correctamente lo que Dios sí le agrada? Yo quiero que usted repita conmigo. Ahí está en pantalla. Repita conmigo y lea si es necesario. Diga en esta noche, antes de orar, di conmigo: oh mi Dios. Léalo. Te pido perdón ahora. Comprendo que fui engañado o engañada. El hinduismo ni la nueva era no son tu santa palabra. Díceselo. Desde hoy confío plenamente solamente en ti, mi amado Señor. Lo declaro con mi boca y lo pido en el nombre de Jesús.